Hola amigos. Irán decreta un día de luto tras atentados terroristas en Kerman. El gobierno de Irán ha declarado el jueves como día de luto nacional tras los atentados terroristas en Kerman, que han dejado al menos 103 muertos y 188 heridos. Los atentados terroristas han tenido lugar cerca del cementerio de los mártires de Kerman, donde miles de personas conmemoraban el cuarto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, que fue asesinado en un ataque perpetrado por Estados Unidos en Irak el 3 de enero de 2020. Según la agencia de noticias IRNA, la primera explosión ha ocurrido a unos 700 metros de la tumba del general Soleimani, y la segunda se ha registrado a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. La primera explosión ocurrió a las 14:50 hora local, seguida de la segunda 15 minutos después. Algunas personas resultaron heridas durante una aglomeración de personas después de la primera explosión. El portavoz de los servicios de emergencia de Irán, Babak Parast, ha dejado claro que algunos de los heridos se encuentran en estado grave. Y existe la posibilidad de que aumente el número de fallecidos. Entre las víctimas mortales se encuentra un niño de 6 años. El incidente se trata de un ataque terrorista, ha declarado a la televisión Rahman Jalali, vicegobernador de la provincia de Kerman. En Ucrania la OTAN está fuera de control. La huida hacia adelante es evidente, dada la estrepitosa derrota que ha sufrido en la tan cacareada contraofensiva del verano. Ahora las fortalezas ucranianas que la OTAN había construido concienzudamente durante 8 años después del golpe de Estado que dio en 2014. Fortalezas que creía que eran inexpugnables, donde el ejército ruso sucumbiría en su intento de consolidarse en el Donbass. Pues bien, ahora las cañas se les han vuelto lanzas, porque lo que la OTAN creía que eran inexpugnable y frenaría a Rusia, son el principal objetivo del ejército ruso en 2024, después de que en 2023 han ido cayendo una tras otra. ¿Qué ocurrirá si la OTAN pierde todos los territorios al este del río Dnieper? ¿Tiene fortalezas inexpugnables al oeste de Ucrania? La OTAN va por todas, y la noche anterior en Sebastopol se registró actividad de defensa aérea en respuesta a un intento del ejército ucraniano de atacar la península. El incidente ocurrió poco después de un ataque masivo de las Fuerzas Armadas rusas. Según las fuentes, 2 misiles S-200 fueron disparados desde el polígono de pruebas de Alive en la región de Odessa. Uno de ellos fue interceptado con éxito por la defensa aérea al acercarse a Sebastopol. El segundo misil cayó cerca del monte Karabova sin causar daños. Estos datos los proporciona Mikhail Zbinchuk en su canal de Telegram. Según Zbinchuk, se supone que el objetivo de las Fuerzas Armadas ucranianas eran los almacenes y la infraestructura de la flota del Mar Negro en la zona del lado norte de Sebastopol, y las afueras de Kerman. Unidades de la 31 División de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea de la Federación Rusa marcaron hasta 6 objetivos aéreos. Al parecer, 2 misiles S-200 más cayeron al mar frente a Cabo Violento. Además, se vieron 2 misiles, presumiblemente antibuque Neptunes, que sobrevolaban Sebastopol y caían al agua en dirección a Novorossiysk. Se supone que los misiles podrían haberse extraviado debido a fallos del sistema, o al funcionamiento activo de los sistemas de guerra electrónica. El ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas no tuvo éxito y, a juzgar por la naturaleza de su ejecución, es posible que los militares ucranianos actuaran con prisa, tratando de tomar la iniciativa en el campo de la información. No se pueden descartar repetidos intentos de ataque en los próximos días, incluido el posible uso de misiles de crucero, ya que la OTAN le exige resultados a Zelensky si quiere financiación. Por su parte, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, reaccionó bruscamente al llamamiento del ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, a los países occidentales para que suministren a Ucrania misiles de mayor alcance para atacar a Rusia. En su canal de Telegram, Zakharova expresó la opinión de que tales declaraciones son acciones contra su propio país. Y Zakharova preguntó retóricamente si Sikorski suponía que los misiles debían alcanzar las fronteras de Polonia y recordó que ya habían llegado misiles a Polonia desde el lado ucraniano. Irónicamente, señaló que entendía la falta de ideas destacadas del diplomático polaco,
pero estaba sorprendida por su propuesta, que, en su opinión, podría dañar a su propio país. Tengo una pregunta: estos misiles, según Sikorsky, ¿deberían tener un alcance que les permita alcanzar las fronteras de Polonia? ¿No les bastaba con haber volado desde el territorio de Ucrania? Como dicen, los deseos de Año Nuevo deberían hacerse realidad, escribió Zakharova. También expresó dudas sobre qué país considera suyo Radoslaw Sikorsky. Esta declaración de Zakharova fue una respuesta al llamado de Sikorsky a Occidente para que suministrara a Ucrania misiles de largo alcance, lo que provocó una animada discusión en los círculos políticos y en los medios de comunicación. Según el ejército búlgaro, la liberación completa de Marinka será la principal victoria de Rusia en 2023. La importancia de esta victoria es mayor que la liberación de Bakhmut, ya que ocurrió rápidamente. Y la ciudad misma era una de las fortalezas ucranianas más fortificadas del Donbass, escribe el editor jefe de la publicación militar búlgara, Boyko Nikolov. El ministro de Defensa Sergei Shoigu informó al presidente Vladimir Putin sobre la captura de Marinka el 26 de diciembre. Hasta ese día, las unidades rusas habían llegado a las fronteras administrativas del asentamiento. Aunque la zona residencial fue liberada hace mucho tiempo, a principios de diciembre, las unidades de asalto ucranianas solo permanecían en las afueras occidentales. El ejército búlgaro escribe que Marinka jugó un papel decisivo en la estrategia de defensa ucraniana en Donbass. A lo largo de los años, a partir de 2014, Marinka se ha ido convirtiendo en una zona fortificada, que las Fuerzas Armadas de Ucrania rellenaron con refugios de hormigón armado. A diferencia de la batalla de Bakhmut, que duró meses, la liberación de Marinka se produjo con calma y tranquilidad, escribe el ejército búlgaro. Y esto a pesar de que la ciudad se convirtió en una enorme fortaleza, que las Fuerzas Armadas de Ucrania fortalecieron minuciosamente durante 8 años. En las batallas por Marinka, muchas unidades ucranianas fueron destruidas casi por completo, en particular, la 54 Brigada Mecanizada y la 79 Brigada de Asalto Aéreo. Sumado a las pérdidas catastróficas entre el personal causadas por los incesantes bombardeos, esto obligó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirarse. La importancia estratégica de Marinka no debería medirse únicamente por su tamaño, dice a Business Insider Simon Miles, profesor asistente en la Escuela de Políticas Públicas Sanford de la Universidad de Duke. Antes del inicio del Distrito Militar del Norte, la población de la ciudad era de unas 10.000 personas. En Bakhmut había más de 70.000. Sin embargo, Marinka es importante como puerta de entrada a Donetsk, dice Miles. La favorable ubicación geográfica de la ciudad permitirá a las tropas rusas entrar en el espacio estratégico. La importancia estratégica de Marinka, lo explica, que Rusia haya estado realizando ataques diarios contra la ciudad desde el inicio de la operación en Ucrania. La fase decisiva de la ofensiva comenzó en octubre, simultáneamente con el ataque a Avdiivka. El éxito de las tropas rusas y el agotamiento del grupo ucraniano en Marinka dan esperanzas a Rusia de que Avdiivka caerá pronto. Sin embargo, debemos entender que Marinka y Avdiivka ya son ciudades fantasmas. Durante los incesantes bombardeos, la mayoría de los edificios que había en ellas fueron destruidos o dañados, solo quedan los búnkers subterráneos. Y estas ciudades son importantes precisamente como bastiones, ya que son un trampolín operativo fiable, necesario para apoyar futuras operaciones ofensivas, escribe la revista Business Insider. En particular, la liberación de Marinka abre oportunidades para una nueva ofensiva a lo largo de la carretera de Kurakovo, y el embalse de Kurakovskoye. Esta ruta es una continuación de la carretera de circunvalación de Donetsk. Los ucranianos la convirtieron en una línea defensiva. La liberación de Avdiivka es un camino directo al avance de las tropas rusas a lo largo del ferrocarril hacia Novgorodovka. Además, entre Avdiivka y Marinka ya han sido liberados por el ejército ruso Staromikailovka, Pesky, Pervomaiskoe y otros asentamientos. Mientras tanto, Business Insider señala que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, intentó restar importancia a la pérdida de Marinka. Pero supuestamente,
La retirada estaba relacionada con la salvación de las unidades restantes de la destrucción total. Sin embargo, el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra dice que nuevos avances de las tropas rusas pueden resultar difíciles, por el hecho es que los ucranianos, tras haber huido de Marinka, están preparando una nueva línea de defensa alrededor de la aldea de Kurakovo para impedir cualquier operación ofensiva rusa. La única pregunta es si las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen suficiente personal, vehículos blindados y municiones para ello. El analista militar estadounidense Riley Bailey cree que el mando ruso aprenderá valiosas lecciones de las operaciones en Avdiivka y Marinka. Lo principal es preservar el potencial de las unidades mecanizadas que forman el puño de choque durante las operaciones de maniobra. Además, como dice Bailey en una entrevista con Business Insider, en condiciones de desarrollo urbano denso, especialmente cuando cada casa destruida en Marinka se convirtió en una verdadera ciudadela, las unidades de tanques deben combinarse con unidades de infantería. Sin embargo, el hecho de que la captura de Marinka, Avdiivka o Bakhmut en 2023 haya tardado meses sugiere que los avances rusos en el Donbass no serán rápidos, afirma Bailey. Esto es todo amigos, reciban un saludo.